Feliz sábado. Saben que los que tenemos la oportunidad de presentar la palabra de Dios, entra un calor, ¿verdad? Les llamamos nervios, pero saben que no son nervios, es miedo. Definitivamente es miedo. Me acabo de dar cuenta por el canto que acabamos de escuchar. Por cierto, ¿quién está agradecido por este canto tan hermoso? Amén. Dice: fuerza me da mi Jesús, valor me da mi Jesús. Mirando hacia Él, fortaleza habrá, te sostendrá su poder. Amén. Y al escuchar esas palabras, bueno, pues ya me dio la fortaleza mi Jesús para poder empezar la palabra de Dios. En muchas ocasiones, mis hermanos, he escuchado a muchas personas decir cosas como, por ejemplo: yo conozco la palabra de Dios y la aplico a mi vida, a mi manera, según la interpreto. Hay otras personas que dicen: hasta ahora Dios no me ha desamparado, ni se ha apartado de mí. Él me conoce tal como soy, porque Él así me creó. Hay otra cosa que muchas personas repiten, que esto lo sabemos: una vez salvo, siempre salvo. Déjame te digo algo, hermano. Cualquier persona que piense de esta manera es una persona hipócrita. Quiero hacer mención, antes de empezar con el tema. Pensé mucho en hablar de esto. Le di muchas vueltas. Dios de alguna manera me decía que lo hiciera, y yo le decía que no. Y yo trataba de hablar de otra cosa. Quise preparar otros temas. No se me venían las ideas a la cabeza. Así es de que definitivamente vamos a hablar de la hipocresía el día de hoy. De lo triste que es saber que no nada más en el mundo, sino dentro del cuerpo del Cristo, existimos muchos hipócritas. Y vamos a ver qué Dios nos tiene para el día de hoy, porque quiero aclarar y quiero hacer mención que es Dios el que nos está hablando, no soy yo. Yo simple y sencillamente soy un instrumento. ¿Por qué dije que son unos hipócritas estas personas que piensan de esta manera? Porque esta manera de pensar es algo inspirado por el enemigo, que lo único que está buscando es que apartarnos de la presencia de Dios y destruir la bendición que Dios nos ha proporcionado de poder conocer su divina y santa palabra. Dios no habita en el pecado. ¿Estamos de acuerdo con esto? Cuando permitimos que el pecado rija nuestra vida, en pocas palabras estamos permitiendo que el enemigo dirija nuestras acciones y que aparte determine nuestro futuro. ¿Eso es algo que queremos? No creo que estemos de acuerdo con esto. Mas sin embargo, cada vez que permitimos que el pecado esté rigiendo nuestra vida, esto es lo que le estamos permitiendo al enemigo. Él está dirigiendo nuestros pasos a donde Él quiere. Ya sabemos lo que Él quiere. Acaba de poner el ejemplo ahorita el doctor Gordon del equipo ganador y del equipo perdedor. Ya sabemos quién ganó. No es quién va a ganar. No es algo incierto. Ya sabemos que Cristo Jesús venció en la cruz. ¿Por qué nos estamos aferrando a irnos con el equipo perdedor? Hay otra cosa que tenemos que entender. La realidad de todo es que Dios nunca va a cambiar su palabra para agradar al hombre. Somos los hombres los que tenemos que cambiar nuestra vida para poder agradar al que agrado merece. Hoy, mañana y siempre, lo único que tenemos que hacer y nuestra única meta y nuestra única mira es agradar al que agrado merece. No agradarnos a nosotros mismos, no agradar a los hombres, es agradar a Dios. Y muchas veces agradar a Dios significa que no vas a agradar a los hombres. Significa que la gente te va a ver feo. Y amén y gloria a Dios por eso. Porque claramente lo dijo que padeceríamos mucho. Si no fuera así, mis hermanos, piénsenlo por un momento. ¿Qué sentido tendrían las Sagradas Escrituras? ¿Qué sentido hubiera tenido entonces
que Dios le hubiera hablado a los profetas indicándole que nos enseñara o que le enseñara al pueblo lo que agrada y desagrada a Dios. Ningún sentido. La realidad de todo es que a través de su santa palabra, mi Dios nos amonesta, nos advierte diariamente. A través de la palabra de Dios, nosotros aprendemos su propósito y su voluntad. Y de esta forma podemos trabajar a diario en corregir nuestras imperfecciones. Ese es el trabajo de la palabra de Dios. Que podamos darnos cuenta qué estamos haciendo mal, dónde tenemos que corregir nuestras vidas, dónde estamos parados. Ese es precisamente el trabajo de la palabra de Dios, advertirnos, amonestarnos, corregirnos. Ese es precisamente el trabajo de la palabra de Dios. Por eso es muy importante que nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo Jesús, estemos constantemente leyendo la palabra de Dios. ¿Saben algo? Nosotros no nos podemos dar el lujo de dejar de leer la palabra de Dios un día de nuestra vida. Nosotros no nos podemos dar el lujo de dejar un día de orar y de pedir la presencia de Dios. No podemos darnos ese lujo. Hace rato estaba platicando con el pastor ahí en su oficina y estábamos hablando, entre otras cosas, de que el mundo está muy volteado. El mundo está muy desbaratado. Y peor que se va a poner esto. Ahora sí que, ¿se acuerdan del dicho de que ves la tormenta y no te hincas? O ves la tempestad y no te hincas. Estamos viendo la tempestad y no nos estamos hincando. Estamos viendo cómo viene la tempestad. Estamos viendo ya negro el cielo. Sabemos que viene algo muy fuerte y no nos estamos hincando. Mis hermanos, Cristo Jesús ya está por venir. Y gloria a Dios por eso. Como dijo Pablo, morir es ganancia. Y vaya que sí, definitivamente. De no reconocer nada de esto, mis hermanos, entonces nos estamos mintiendo a nosotros mismos, ya que permitimos que nuestras imperfecciones nos separen de la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 27 al 31. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiese vivido yo en los tiempos de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Para tener un mejor entendimiento. ¿Y qué fue lo que hicieron los fariseos? ¿A quién mataron? ¿A quién crucificaron? Para tener un mejor entendimiento del mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy, es necesario que hagamos un repaso de la historia, muy corto. Durante el ministerio de Jesús, los fariseos y los saduceos siempre estaban retando a Jesús. Siempre buscaban la manera de retarlo. Siempre buscaban la manera de ponerle obstáculos, de ponerle piedras en el camino. Los fariseos y los saduceos eran dos grupos, los dos grupos religiosos más influenciales, que más influencia tenían durante el ministerio de Jesús. Los fariseos ejercían gran influencia en el pueblo, pero tenían un gran defecto. Los fariseos creían en un Dios personal y en las escrituras como la palabra de Dios, pero ellos le añadían a la palabra. Añadían reglas, regulaciones, rituales, ceremonias, etc. Imponiendo así restricciones a los hombres. Esto les condujo a dos grandes errores más. El primero es que estaban conduciendo al pueblo a creer que con un buen comportamiento y a través de rituales iban a ser aceptados a Dios o por Dios. Y el otro es que los conducían al pueblo a una religión de respeto social. En pocas palabras, si tú eras respetado socialmente, eras aceptado por Dios. Grandes errores. La realidad del caso es que ellos eran unos hipócritas, porque ellos profesaban una cosa,
pero practicaban otra. Como dice la lectura bíblica: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están mirando. Y también en Mateo 23:25 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. En la parte donde Jesús les dice: porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos. ¿Qué le estaba diciendo el Señor en ese día, en ese entonces, a los fariseos y a los saduceos? Él estaba llamando a estas personas a quitarse la máscara de la religión. Básicamente de eso estaba hablando. Y Jesús hoy nos está llamando exactamente a lo mismo, a que nos quitemos la máscara de la religión. ¿De qué estamos hablando? A seguir la verdadera palabra de Dios, a seguir los caminos verdaderos de Dios. Creo que no tenemos que analizar con mucho detalle esto para poder encontrar que aquí se describen muchas personas en este mundo. No es difícil encontrar personas tanto en el pueblo de Dios como en el mundo que aparentan ser una cosa pero que en realidad son otras. ¿Estamos de acuerdo? Y las personas del mundo no deberían sorprendernos, porque ellos no conocen a Dios, ellos no conocen la verdad. Pero la tristeza más grande que tenemos es que dentro del cuerpo de Cristo existimos muchos con esa máscara de la religión. Y eso sí debe de sorprendernos y debe de preocuparnos. Mis hermanos, tenemos que entender algo. ¿A quién engañamos? Siempre lo he dicho, es muy fácil ser cristiano delante de cristianos. Es muy fácil en sábado ser un verdadero cristiano. El problema es qué estamos haciendo cuando estamos no con cristianos. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Qué cosas estamos haciendo? Creo que esto lo he repetido varias ocasiones. Alguien una vez dijo, y esto me llamó mucho la atención y me intrigó mucho y me levantó las orejas de alguna manera, o me levantó las antenas. Dijo esta persona: ten cuidado, porque quizás tú puedas ser el único Cristo que alguna otra persona va a ver en toda su vida. ¿Qué Cristo estamos mostrando? ¿A quién estamos enseñando? Estamos hablando de todos aquellos que a diario se ponen la máscara de la religión. Personas que por fuera aparentan ser una cosa, pero que por interior están llenos de inmundicia. Tenemos que saber que el que usa la máscara de la religión está destinado a fracasar. Y que a Dios no puede ser engañado. Dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta, él alcanzará misericordia. Aquí el Señor nos está diciendo: ay. El Señor nos está diciendo: cuidado. Porque la realidad del caso es que en el mundo solamente existen dos tipos de personas: los que son de Cristo y los que no son con Cristo. No habemos más personas. Podemos haber muchas razas, podemos haber muchas lenguas, podemos haber infinidad de diferentes tipos de personas, pero al final de cuentas somos nada más dos tipos de personas en todo el mundo y en toda la faz de la tierra: los que estamos con Cristo y los que estamos en contra de Cristo. Nada más. Y la palabra de Dios te lo dice claramente. Hay varios versículos. El que más me agrada a mí en este aspecto es: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. La triste realidad es que la tierra está llena de personas igual que los escribas y fariseos, a lo que el Señor se dirigía en ese entonces. Personas que aparentan ser una cosa, pero que en realidad son otras. La tierra está llena, mis hermanos,
de personas que confiesan ser cristianos o que profesan ser cristianos, que profesan ser hombres y mujeres de Dios. Pero la realidad del caso es que no se pueden encontrar más lejos de Dios porque no sería posible. Existen muchas personas que piensan que una vez que aceptan a Cristo Jesús, pueden continuar pecando. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que ellos piensan que Dios les guía y les bendice en todo momento. Pero si piensas así, escucha, porque el Señor te está diciendo hoy, ay, cuidado. Es triste pensar que todos nosotros, mis hermanos, conocemos a personas dentro del cuerpo de Cristo que piensan de esta manera. Es triste pensar que existen tantas personas que se pierden, que se engañan a diario, entregándole al enemigo las bendiciones que Dios tiene destinadas para nosotros. Porque esa es otra de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta. Sabes que Dios tiene muchas bendiciones para ti y para mí, ¿verdad? Muchísimas bendiciones, muchas. Pero sabes que nosotros le estamos dando las bendiciones al enemigo en lugar de adquirirlas nosotros, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de comportarnos. ¿Cuántas veces nos hemos quejado porque Dios nos ha dado algo, pero no nos ponemos a analizar nuestras propias vidas para ver si en realidad hicimos algo? Y no es que merezcamos, porque nosotros no merecemos nada, hay que ser realistas. Nosotros no somos merecedores de nada. Nosotros estamos aquí por la gracia de Dios, nada más. Es gracia nada más, es un favor que Dios nos está haciendo, así como lo escuchas, un favor que Dios te está haciendo. Y Dios te está haciendo el favor de darte la oportunidad, y por eso mandó a su Hijo Cristo Jesús a que muriera por ti y por mí. Y te está haciendo el favor de darte la oportunidad de que puedas vivir en su presencia algún día cuando Él venga en gloria y majestad. ¿Sabes? Es triste pensar que tantas personas se pierden porque no conocen la verdad. Es triste pensar que tantas almas se alejan de Dios a causa de doctrinas, de rituales y religiones inventadas por los hombres, las cuales al final de cuentas fueron inspiradas ¿por quién? Por demonios mentirosos, por el enemigo, nada más por el enemigo. Es triste pensar que muchas almas no conocen la verdad, porque existimos muchas personas dentro del cuerpo de Cristo que no queremos y tenemos miedo a predicar la verdad. Así como lo escuchaste, habemos muchas personas dentro del cuerpo de Cristo que tenemos miedo a predicar la verdad. ¿Cuáles son las iglesias que están más llenas? ¿Quiénes son aquellos que llenan estadios enteros? ¿Los que predican la verdad? Si tú te pones a analizar las iglesias, no digo que no ha habido iglesias que predican la verdad, no digo que no ha habido adventistas que han llenado estadios, si no lo dudo, pero la mayor parte de las iglesias que existen, aquellos que llenan estadios, ¿están predicando la verdad o están predicando nada más tú puedes, y tú vas a ser rico, y tú vas a ser millonario, y tú todo lo puedes? ¿Cierto o no es cierto? ¿Sabes que he escuchado varias veces a estas personas hablar? Y les escucho con un fin. Y de hecho, antes de escucharlos, oro a Dios. Y me he dado cuenta en algunas ocasiones que si mencionan la palabra de Dios una o dos veces es mucho. El resto es tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes y tú puedes. Puro desarrollo personal nada más. De eso habla nada más. Y están llenas las iglesias, pero a reventar. Estaba calculando un día, creo que tenía esta persona más de 15,000 personas. Me imagino que saben de quién estoy hablando. Se llama Joel. Tenía más de 15,000 personas. Y nada más, ¿son más? ¿Son más de 15,000? 30,000, ok. Son 30,000, bueno, pues fíjate, peor tantito. Nada más le eché matemáticas, dije, si cada quien dejaba $10, ¿cuánto dejó de diezmo ese día? $300,000 en un día, en una noche. Si $1 hubieran dejado, hubieran sido $30,000. Y no hablan más que de desarrollo personal.
no hablan de nada más. Pero bueno, existimos muchos en el cuerpo de Cristo que tenemos miedo a predicar la palabra de Dios, que tenemos miedo a predicar la verdad. La verdad, ¿por qué tenemos miedo a predicar la verdad? Porque la verdad impacta. Es la realidad de las cosas, la verdad impacta. Y la realidad es que la verdad no siempre es aceptada por el hombre. Nosotros los seres humanos como que no nos gusta mucho que nos digan las verdades. Mi esposa es muy sincera, demasiado sincera diría yo. Y a veces te duele que te digan la verdad. No nos gusta que nos digan la verdad. No nos gusta. De hecho, ayer antier le acabo de decir, amor mío, hay cosas que no tienes que decir, quédatelas guardadas. Pero bueno, así es ella y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Es por eso mismo que no es fuera lo común ver cómo muchos se apartan de la doctrina sana y escogen seguir doctrinas que solo sirven al hombre. Es lo que acabamos de hablar. Muchos cambian la verdad de Dios por las mentiras del hombre. Y no es nada nuevo, nada de esto es nuevo. Nada de esto nuevo. El problema ha existido desde el inicio. Digo esto porque Dios en ningún momento le ha mentido al hombre. ¿Estamos de acuerdo? Dios nunca le ha mentido al hombre. El hombre es el que ha escogido no creerle a Dios. Es la realidad. ¿Estamos? Dios nunca le ha mentido, nunca le va a mentir al hombre. Nosotros somos los que hemos escogido no creerle a Dios. Y esto viene desde el inicio. ¿Se acuerdan allá en Génesis capítulo 2 que Jehová le dijo, ¿qué fue lo que Jehová le prohibió a Adán? Que no comáis de ese árbol, ¿verdad? Dios, ¿y qué le dijo que iba a pasar? Que se iban a morir. Dios no mintió. El hombre escogió no creer. Otro ejemplo que tenemos muy palpable, Jesús vino ¿a qué? A predicar la verdad. ¿Se le creyó? ¿Se le aceptó? Dios no nos ha mentido. Nosotros somos los que hemos escogido no creerle. La verdad no es fácil de aceptar y muy difícil de predicar, la verdad, ¿eh? Es muy difícil de predicar. Ya se los dije al inicio. Yo lo pensé 3 veces y varias veces le dije a Dios que no, y que no, y que no, y que no. Pero ya nos damos cuenta y sabemos quién es el que manda. Y el que manda es Dios. Saben que todavía, mire, los voy a ser honestos, que acabo si Dios lo sabe, pues que lo sepan todos, ¿verdad? Como dice el dicho, si Dios lo sabe, que lo sepa el mundo. El día de ayer, en la mañana, me habló el pastor Vázquez de la iglesia de Álamo y me dijo que estaba haciendo una semana de oración y que quería que yo cerrara el día de hoy. Así estuve de hablarle al pastor Quintero a ver si me quería ayudar a predicar aquí hoy para ir yo para allá. Pero lo iba a hacer, ¿por qué? Por temor. Pero dije, no, ya me disculpé con el pastor Vázquez y le dije, y después le ayudo con mucho gusto porque yo tengo un compromiso en la iglesia del Jordán. Pero sí me pasó por la mente, soy honesto. Ahora, digo que es difícil de predicar porque en ocasiones predicar la verdad causa que se vacíen numerosas bancas. En ocasiones como el día de hoy, predicar la verdad causa que personas se ofendan. Y se ofenden porque creen que son perfectos. Habemos muchos dentro del cuerpo de Cristo que creemos que somos perfectos. Habemos muchos dentro del cuerpo de Cristo, obviamente gracias a Dios no aquí en la iglesia del Jordán, eso no nos pasa a nosotros. Pero dentro del cuerpo de Cristo creemos que porque diezmamos, porque venimos el sábado a la iglesia, porque venimos el miércoles a la iglesia, ya tenemos ahora sí que licencia para pecar y para hacer lo que queramos. Si te pones a analizar cuando piensas de esta manera, aparte de ser una persona hipócrita, te das cuenta que es muy parecido a la doctrina que el enemigo ha inventado, que una vez salvo, siempre salvo. Son muy semejantes, simplemente cambia de palabras y cambia de forma de ser, pero es exactamente la misma doctrina que está siguiendo. No obstante, la verdad de Dios tiene que ser predicada en todo momento. La verdad es que como el pueblo de Dios que somos, tenemos que comenzar a asumir la responsabilidad por nuestras propias acciones, mis hermanos. El diablo, mira mi hermano, yo creo que ya es hora de que podamos entender y comprender que al enemigo se le está dando mucho mérito. Al enemigo, al diablo se le está dando mucho mérito. Todo mundo le echamos la culpa al diablo. Todo mundo le echamos la culpa al enemigo. Es que el enemigo, y es que el enemigo, y es que el enemigo.
Bueno, yo creo que tú sabes y no tengo que repetírtelo, mas sin embargo te lo voy a repetir. El enemigo no te puede forzar a hacer absolutamente nada. Ni el enemigo, ni el mundo, ni ninguna persona en la faz de la tierra te pueden forzar a hacer absolutamente nada. Ni Dios dentro de su infinito amor y misericordia te forza a hacer nada. Él sí puede, mas sin embargo no lo hace porque te ama. ¿Tú crees que alguien del mundo te puede forzar? Porque esa es la excusa que tenemos. Es que me forzaron, es que me dijeron, es que me hicieron que lo hiciera. Es que el enemigo pues me tentó y de ahí. Sabes que al contrario de todo esto, dice la palabra de Dios que el pecado se origina en nosotros. Y eso lo sabemos. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y no me malinterpreten, el enemigo sí te tienta. Oh, claro que te tienta. Claro que sí. Y eso lo vemos. Y lo vimos, tentó a Cristo Jesús después de los 40 días en el desierto. Pero ¿qué fue lo que pasó después de que Jesús no cayó en ninguna de sus mentiras? ¿Satanás siguió ahí? Se fue. Y la misma promesa Dios te da. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero tenemos que resistirlo. Tenemos que resistirlo. El problema es que somos muy débiles. ¿Y sabes por qué somos muy débiles? Porque no estamos leyendo la palabra de Dios y no estamos en comunión y en oración con Dios como deberíamos de estarlo. Por eso es que somos débiles. ¿Te crees que eres débil en la fe? Te tengo un remedio. Ponte en comunión y oración con Dios todos los días. Lee la palabra de Dios todos los días y te prometo que vas a ser el más fuerte en la fe que pueda existir. ¿Quién crees tú que es el que te fortalece? ¿Qué acaba de decir el canto? ¿Quién te va a dar la fuerza? Mirando a Jesús, mirándolo. El diablo, los escribas y los fariseos de ese entonces escucharon que el Señor les dijo ay. Y hoy nosotros debemos escuchar igual. Tenemos que examinarnos a profundidad para encontrar dónde se encuentra nuestro corazón hoy en día. Tenemos que examinarnos profundamente para determinar si estamos cumpliendo con la palabra y con la voluntad de Dios o no estamos. Si estamos haciendo las cosas a nuestra manera, si estamos siguiendo sus mandamientos o no siguiendo sus mandamientos. Y ese es precisamente el punto del tema del día de hoy. Hoy es el día para que podamos empezar a examinarnos dónde estamos parados. ¿Dónde está mi corazón? ¿Estoy cumpliendo con los mandatos de Dios? ¿Estoy escuchando la voz del Espíritu Santo que me habla? Si no estás escuchando la palabra de Dios, quiere decir que no estás leyendo su palabra. Dios siempre va a buscar la manera de hablarte, hermano y hermana. Siempre va a buscar la manera de hablarte. Por medio de su santa palabra, por medio de sermones, por medio de otras personas. Él siempre va a buscar la manera de hablarte y de decirte dónde estás mal, qué tienes que corregir, qué tienes que componer en tu vida. Siempre. No podemos, porque he escuchado a personas que dicen, es que Dios no me dice nada. Pues Dios no te va a decir nada. Pero Dios sí te va a decir todo. ¿Sabes? Estaba platicando con mi esposa el otro día porque ya empezamos con el año bíblico. Y ha habido varias preguntas que le he hecho. Y le digo, este libro, por ejemplo, estaba leyendo, creo que era Génesis o Éxodo, no me acuerdo. El caso es que lo he leído varias veces, pero siguen cosas saliendo que me intrigan y que no había captado de la manera en como la estoy leyendo ahora. Y así es la palabra de Dios. Esa es la maravilla y la belleza de la palabra de Dios. Porque Dios siempre va a tener diferentes mensajes para ti. No es un libro como una revista común y corriente que la lees y otro libro o cualquier otro libro que no sea la palabra de Dios, cualquier revista, tú la lees hoy, la lees mañana, la lees en un año, las palabras no van a cambiar. El mensaje no va a cambiar. Mas sin embargo la palabra de Dios sí va a cambiar. Las palabras no cambian, pero el mensaje para ti sí cambia. Esas son una de las grandes maravillas de la palabra de Dios.
Vamos a empezar a concluir nuestro tema en esta mañana. Tenemos que hacer esto porque tarde o temprano todos tendremos que darle cuentas al Señor. Por eso es muy importante que empecemos de alguna manera a autoanalizarnos muy profundamente y ver dónde estamos parados, porque tarde o temprano todos vamos a darle cuentas a Dios. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, dice la palabra de Dios. Tenemos que reconocer que nuestra opinión o lo que es aceptado en el mundo muchas veces no tiene nada que ver con la palabra de Dios. La mayoría de las veces no tiene nada que ver con Dios. Cuando estábamos hablando hace un sábado, 2 sábados, que estábamos hablando sobre la vestimenta, creo que me tocó hablar en la escuela sabática, hizo un comentario por ahí de que a Dios, a la iglesia, o te vas a vestir no de acuerdo a la idea de tu hermana o de tu amiga o del mundo o de la moda, sino a lo que te agrade a Dios, porque estamos para agradar al que agrado merece. Y nosotros sabemos lo que agrada a Dios. Y no es que haya un código de vestimenta en la Biblia. No se trata de que haya un código, porque no hay un código de vestimenta en la Biblia. Mas sin embargo, sí tenemos que entender y comprender que hay formas que agraden a Dios. Pero para eso tenemos que leer la palabra de Dios. La verdad es que es hora de amar a nuestro prójimo de la misma manera en como nos amamos a nosotros mismos. La verdad es que es hora de asumir la responsabilidad que se nos ha encomendado. ¿Cuál es la responsabilidad que se nos ha encomendado? Hacer la voluntad de Dios. Esa es la responsabilidad que se nos ha encomendado. Jesús nos dejó una tarea, que es predicar el Evangelio. Pero la voluntad de Dios es la tarea que se nos ha encomendado. Y yo creo que ya es momento de que empecemos a hacer la voluntad de Dios, no la voluntad tuya ni la mía. Creo que nos hemos dado cuenta en muchísimas ocasiones que el hacer la voluntad de nosotros no nos lleva a nada bueno. No nos lleva más que a sufrimiento, a darnos contra una pared. Ahí después venimos con Dios llorando. Ay, Señor, ayúdame por favor, sácame de esta. Pero Dios en su infinito amor y misericordia, porque si fuera uno de humano, ahí te quedas, ¿verdad? Pero Dios en su infinito amor y misericordia dice, está bueno, ándale, vente. Vas a hacer esto y esto y esto. Te voy a arreglar este problemita, pero ahora ya vas a empezar a hacer esto. Ok. Y ahí vas otra vez en el camino. Y otra vez nuevamente a hacer la voluntad tuya. Nunca nos olvidemos de lo que el Señor nos dice en Mateo 6:33. Tenemos que buscar primeramente el reino de los cielos. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque yo creo que es momento que dejemos de doblar rodilla para pedir bendiciones materiales. Es el momento para que empecemos a pedir la bendición y la presencia divina de Dios en nuestras vidas. Es lo que nos hace falta. Mis hermanos, siempre hemos dicho que Dios conoce nuestros corazones mejor que nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo? Que Dios sabe lo que mejor nos conviene. ¿Cuántas veces hemos pedido cosas y hasta ahorita no se nos han dado? ¿Les ha pasado? Mas sin embargo yo te puedo decir algo. Dios sabe perfectamente por qué no te ha dado eso que estás pidiendo. Porque no lo necesitas o porque te va a echar a perder. Una de dos. O no es el momento. Pero hay tantas cosas que necesitamos como cristianos. Y la más importante es la presencia divina de nuestro Dios en nuestras vidas. Que podamos caminar en santidad todos los días. Eso es lo que verdaderamente necesitamos. Nos urge un cambio en nuestras vidas. Nos urge un reavivamiento, por así decirlo. ¿Saben? La hora ha llegado, mis hermanos, de atacar al enemigo. La hora ha llegado de montar un plan de rescate. De hacer un plan de rescate por todas esas almas que están perdidas en las injustificaciones y en la ignorancia.
de no hacer esto, entonces no estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha encomendado. No estamos cumpliendo tampoco con la tarea que Jesús nos dejó aquí en la tierra. Mis hermanos, es hora de que podamos salir adelante. Es hora de que podamos rescatar a todas esas almas. No podemos ser egoístas y quedarnos con el evangelio para nosotros mismos. Alguien se tomó el tiempo. Tú y yo estamos aquí porque alguien se tomó el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Alguien se tomó el tiempo. Alguien se desincomodó por venirte a hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué no nos podemos desincomodar nosotros? Cuando Cristo llega a nuestro corazón, cuando llega a nuestras vidas, Él abre nuestro corazón. Él quita las barreras que existían entre nosotros y empezamos a conocerle. El resto es nuestra responsabilidad. Él abre, Él quita las barreras, pero el resto es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que tomar también nuestra parte y tenemos que empezar a conocerlo nosotros. Nosotros somos responsables de conocerle íntimamente. Es tiempo de que nos demos cuenta de que no podemos vivir fuera de la voluntad de Dios. Es tiempo de ignorar lo que Él nos está diciendo. Si seguimos en este mismo camino, no tendremos bendiciones. No podemos dejar que el demonio nos quite las bendiciones que Dios tiene guardadas para ti y para mí. Yo creo que es un momento de decir basta. Basta y ponerle un alto al enemigo y empezar a recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros como para nuestra iglesia. Hay tantas bendiciones que hemos dejado de recibir por ser tan cabezones, con perdón de la palabra. Porque es la realidad, no es otra cosa. Porque después nos damos cuenta y ahí andamos de llorones, ¿cierto o no es cierto? Andamos arrepentidos. Estamos siendo muy hipócritas, mis hermanos, y tenemos que cambiar nuestra forma de ser. Nosotros no podemos dejar de que Dios, de lo que Dios, no podemos permitir que lo que Dios nos está dando, venga alguien más y nos lo arrebate. ¿Sabes que existe un gran potencial en cada uno de nosotros? Gran potencial para hacer el bien, para hacer las cosas que agradan a Dios, para seguir sus pasos y sus mandamientos. Existe un gran potencial. No tienes una idea, pero tenemos que permitirle a Dios que Él lo cultive. Tenemos que darle la entrada a Dios a nuestras vidas para que Él trabaje en nosotros, para que Él pueda sacar esos talentos que tenemos ahí guardados, llenos de polvo, que no queremos empezar a sacar, que no tenemos miedo a ayudar en la obra del Señor. Nunca tenemos tiempo, siempre tenemos algo que hacer, siempre. Fíjate que es extraño que hasta los sábados también tenemos algo que hacer. Y supuestamente el sábado es día donde no trabajamos, ¿verdad? Es día ¿para qué? Para alabar y glorificar el nombre de Dios y vivirlo para Él nada más. Mas sin embargo, tampoco el sábado tenemos tiempo. Ya ni pedirte que vengas el domingo, ¿verdad? A limpiar en la iglesia. Digo, porque yo soy uno de ellos, pero te lo digo. Ya ni pedirte que vengas el lunes o el martes. Si no podemos ni el sábado. No queramos escuchar que nuestro Padre diga ay en nuestras vidas, sino que diga ahí está mi siervo. Evitemos escuchar el ay y busquemos escuchar que Él nos confiese ante el Padre. Lucas 12:8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Busquemos que el Señor confiese nuestro nombre delante del Padre, por haber mantenido su palabra, por habernos mantenido obedientes. Los escribas y los fariseos, mis hermanos, tenían una máscara de la religión. Y por eso vemos que el Señor les dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Es momento de examinar nuestras vidas. Es momento de que sepamos dónde estamos parados. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Dónde está nuestro corazón? Es momento, yo creo que hoy sábado es un buen día para que todos busquemos un lugar y podamos apagar nuestro teléfono, nuestra televisión, que podamos apagar el mundo por completo, por un rato,
y que nos podamos poner en comunión con Dios para que nos podamos ver a nosotros mismos tal y como somos, porque solamente con el reflejo de Él nos podemos dar cuenta cómo estamos y dónde estamos parados. Y a lo mejor también sería bueno que nos viéramos en un espejo para ver si no tenemos la máscara de la religión puesta. Es el momento, mis hermanos. ¿Y sabes cómo lo vas a lograr? No quitando tu mirada de Cristo Jesús. Él es el único que te va a ayudar. Él es el único que te va a sacar adelante. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios me los bendiga. Amén.